Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir con Hume, ¿sí? A ver, cuestiones de la vez pasada. Estuvimos viendo que, primero, estamos todavía en la sección 2, ¿sí? No la terminamos. ¿Qué vimos la vez pasada? Estuvimos viendo que Hume clasifica las percepciones de la mente en dos clases, ¿no es cierto? Que son las impresiones y las ideas o pensamientos. Las impresiones, acá está el dibujito que hice yo, ¿sí? Las impresiones son más vivaces, más intensas, más fuertes que las ideas. Toda idea, o sea, las ideas son copias de las impresiones. Son copias de las impresiones. Vimos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, una cosa es sentir el sabor de una pera cuando la comes, que luego evocar en tu mente, ¿no?, el sabor de esa pera. Entonces, eso que evocás es una copia de lo que experimentaste, pero es mucho menos intenso que lo que experimentaste. Aun cuando recuerdes con mucha precisión el sabor de la pera, ¿no es cierto?, es una copia que es débil en intensidad comparada con el original. ¿Y el original cuál es? La experiencia de comer la pera, ¿no es cierto? Bien. Habíamos visto también que este esquema Hume lo aplica no solamente a lo que captamos por los sentidos, sino también a los sentimientos, emociones o como los queramos llamar. Entonces uno puede estar actualmente enamorado y entonces tenés la impresión de estar enamorado, la experiencia de estar enamorado, o podés no estar enamorado pero haber estado enamorado o enamorada en el pasado y evocar en tu mente eso que se siente, ¿no? Eso que estás evocando es la idea o pensamiento de estar enamorado. Esa idea está copiada de una impresión. Vos no podrías entender qué es eso si no hubieses pasado por la experiencia, ¿no es cierto? Pero eso que evocás siempre es más débil que la experiencia. Entonces, evocar lo que es el estado de enamoramiento siempre es mucho más débil que estar enamorado, ¿no es cierto? Bien. Ok. Después, Hume nos decía que ¿qué podemos hacer con las ideas? Nuestra mente está llena de ideas. A las ideas las podemos mezclar, transponer, aumentar, disminuir y hacerles todo esto junto también, que es lo que hicimos con el ejemplo de ese bizarro del elefante miniatura y el piojo gigante, ¿no es cierto? ¿Por qué ponemos acá que lo que se mezcla, transpone, aumenta y disminuye son los materiales suministrados por los sentidos a la experiencia? Porque siempre lo que mezclamos, aumentamos, disminuimos, etc., son ideas, y las ideas están copiadas de la experiencia, o sea, de las impresiones, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tengamos en nuestra mente proviene necesariamente de la experiencia, ¿no? Y recuerden que experiencia en Hume tiene esta doble cara, ¿no? La cara de sentimientos y sentidos. Lo que captamos por los sentidos y nuestras emociones. Y más o menos hasta acá habíamos llegado la vez pasada, ¿no? Yo di el ejemplo ese del piojo y el elefante y Hume da el ejemplo bastante menos alocado de la montaña de oro. Ok, bueno, y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Estamos al final de la página 34 del libro. Ok, seguimos leyendo. Para demostrar esto, o sea que lo que viene a continuación es para demostrar ¿qué? Demostrar que todas las ideas están derivadas de impresiones, provienen de impresiones. Que nada hay en la cabeza, nada hay en la mente, que no provenga en última instancia de la experiencia, entendiendo por experiencia sentidos y emociones. Para demostrar esto, dice Hume, va a intentar, repito, una demostración de esta teoría. Para demostrar esto, creo que serán suficientes los dos argumentos siguientes. Va a dar dos argumentos. Dos argumentos para, repito, para probar en el sentido de dar pruebas, ¿no? Probar que toda idea se deriva de una o más impresiones. Y dice, primero, va con el primer argumento, primero, cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas,
por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven en ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo precedente. Entonces, al toque. Primero, acá nos está metiendo una cosa más que no habíamos metido hasta ahora, que es que dentro de las ideas tenés simples y complejas. Simples y complejas. Ok, ¿qué sería una idea simple? Por ejemplo, la idea de fibrón que yo puedo tener es simple. Es una idea que está derivada ¿de qué? De la impresión de ver fibrones. La idea sonido de tambor es una idea simple. Está derivada de que alguna vez, o más de una vez en mi vida, escuché el sonido de un tambor. La idea olor del jazmín es una idea que está derivada de una impresión, la de haber olido un jazmín. Todas esas son ideas simples. Ideas simples. Bien. ¿Y qué pasa con una idea como puede ser el Pegaso o la montaña de oro? Para no ir de vuelta a la bizarreada esa del elefante y el piojo. Un Pegaso es una idea compuesta. ¿Por qué es una idea compuesta? Porque se forma por combinación de dos ideas. La idea de caballo y la idea de alas. Combinás esas dos ideas y formás una idea compuesta. La idea de Pegaso. Caballo es una idea simple. Alas es una idea simple. Pegaso es una idea compuesta. Por ejemplo, dragón es una idea compuesta, porque se forma por combinación de múltiples ideas. Alas, escamas, fuego, colmillos. El dragón no existe, pero la idea de dragón está formada por la combinación de múltiples ideas, ¿no? Entonces, cuando vos combinas dos o más ideas, tenés una idea compuesta. Ok, bien. A ver, después uno puede preguntarse, ¿todas las ideas compuestas son ideas de cosas imposibles, inexistentes? Y no necesariamente, porque, a ver, para dar un ejemplo banal, vino que estaba de moda no me acuerdo cómo se llama, pero este cono de pizza, alguna vez lo vi, un puestito que vendían cono de pizza, que es como una masa, la masa de la pizza envuelta, enrollada en un cono, y adentro el relleno, ¿no? De lo que quieras, de las mismas variedades que la pizza, tenés diferentes variedades de relleno. No me acuerdo cómo se llamaba ese cono. Pero bueno, el punto es, algún día eso no existía y a alguien se le ocurrió hacerlo. A alguien se le ocurrió. Bueno, esa idea es una idea compuesta, porque combinó la idea de pizza con la idea de cono. Porque habrá pensado, no sé, en un cono o en el cono de papas fritas, no sé en qué habrá pensado. Pero combinó esas dos ideas. Combinando esas dos ideas, imaginó algo que no existía, pero que se podía hacer realidad, porque el cono de pizza existe. El dragón no va a ser realidad nunca. ¿No es cierto? Esto lo digo como ejemplo para que no nos quedemos con la idea de que todas las ideas compuestas son necesariamente de cosas estrambóticas, ¿no? Como la montaña de oro, el dragón o el Pegaso. Algo tan simple como ese cono de pizza es una idea compuesta. Me quedé pensando porque hay otros ejemplos de comidas que son combinaciones de dos cosas, pero ahora no me acuerdo ninguna. En fin, bueno, seguimos. Entonces tenemos ideas simples, complejas, anoté yo acá. Compuestas. Compuestas. No sé por qué anoté complejas. Perdón. Compuestas. Bien, primero, cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven en ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo precedente. Entonces, ¿qué nos viene a decir Hume? Hume nos viene a decir que toda idea proviene de la experiencia. ¿Qué contraejemplos podría dar uno como para discutirla Hume? El dragón, ¿no? El Pegaso. Bueno, ¿el qué va a querer mostrar acá?
Va a querer mostrar que él tiene razón. O sea que por más... Va a querer mostrar que él tiene razón. Entonces, que por más que parezca que no, sí, siempre, siempre, las ideas, aún las más compuestas, se derivan de impresiones. Bueno, incluso aquellas ideas... Bueno, ahora justo dice lo que yo estaba diciendo recién. Incluso aquellas ideas que, a primera vista, parecen las más alejadas de este origen, o sea, de la experiencia, incluso aquellas ideas que parecieran no tener nada que ver con la experiencia, como un dragón, nadie tuvo la experiencia de un dragón, bueno, Bilbo, pero no existe tampoco. Bueno, incluso aquellas ideas que, a primera vista, parecen las más alejadas de este origen, resultan, tras un estudio más detenido, derivarse de él. Entonces, incluso aquellas ideas que para nada parecen provenir de la experiencia, sí, provienen de la experiencia. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? La idea de Dios, ¡pum!, ahí, metió a Dios. Entonces, como para agarrar al toro por las astas, no se mete ni con dragones ni con Pegasos, se mete con Dios. Bueno, entonces, a ver qué dice Dios. La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente aquellas cualidades de bondad y sabiduría. Entonces, lo que está haciendo Hume es examinar ¿por qué digo? A ver, es como que agarra el toro con las astas. Él imagina el contraejemplo más fuerte posible y lo ataca, ¿no? ¿Qué es un contraejemplo? Un contraejemplo es, a ver, si yo estoy discutiendo con alguien, ¿no? Y digo, a ver, nos ponemos a hablar sobre, ¿qué puedo decir? Películas de Tarantino, ¿no? Entonces, imagínense que hablo con una persona sobre películas de Tarantino y me dice, Tarantino es el mejor director de la historia. Entonces me dice, por tal película, tal otra. Me menciona 3 o 4 películas muy buenas de Tarantino. Que más vale que hay películas muy buenas de Tarantino. Ok, y yo pienso que no es el mejor director de la historia. Entonces, ¿qué hago? Le digo, no. ¿No viste Jackie Brown? Que bueno, para mí es aburrida Jackie Brown. ¿No viste Jackie Brown? Es un bodrio. Entonces, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando un contraejemplo. Él sostiene una cosa, mi amigo, que Tarantino es el mejor director. Y me da ejemplos para sostener y defender lo que dice. ¿Y yo qué le doy? Le doy un contraejemplo. Un contraejemplo, o sea, un ejemplo trata de demostrar que un argumento es verdadero. Y un contraejemplo trata de demostrar que un argumento es falso. Entonces yo le doy un contraejemplo. Le digo, Jackie Brown es un bodrio. Y está dirigida por Tarantino. Entonces estoy queriendo mostrar que es falso. A través de mi contraejemplo quiero mostrar que es falso, que Tarantino es el mejor director de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿él qué está haciendo acá? Su argumento es que todas las ideas provienen de impresiones, provienen de la experiencia. Bien, ejemplos para probar esto ya venimos dando desde que empezamos a hablar de Hume. Y él dice ahora, bueno, se pone a pensar, ¿cuál sería el contraejemplo más fuerte que me pueden dar? ¿Cuál sería el contraejemplo más fuerte que me pueden dar? Como el ejemplo que yo acabo de decir de Jackie Brown, la película Jackie Brown, bueno, ¿cuál sería el contraejemplo más fuerte que me pueden dar? La idea de Dios. Porque la idea de Dios uno la tiene. Entonces uno le podría decir a Hume, si uno le quiere dar un contraejemplo, Hume, ok, a ver, yo tengo en mi mente la idea de Dios. Según vos, todas las ideas provienen de impresiones, provienen de la experiencia. ¿Me querés decir cuándo tuve yo la experiencia de Dios? ¿De qué impresión proviene Dios? ¿De qué impresión, perdón, proviene la idea de Dios? Porque si hablamos de la idea de el sabor de una pera, encontramos la impresión, haber comido peras. Pensamos en la idea olor de una rosa, encontramos la impresión, alguna vez salió una rosa. Pensamos en la idea Pegaso, encontramos las dos impresiones que forman dos ideas que se combinan para formar la idea de Pegaso. O sea, la impresión de haber visto un caballo, la impresión de haber visto alas, de donde se deriva la idea de caballo, la idea de alas. Estas dos ideas se combinan y forman
la idea de Pegaso, ¿no? Impresión de caballo, o sea, haber visto un caballo. Impresión de alas, o sea, haber visto alas. De ahí salen dos ideas, la idea de caballo y la idea de alas. A esas dos ideas las combino con la imaginación y formo una idea compuesta, Pegaso. Pegaso. Y así podemos seguir con todo. ¿Qué pasa con Dios? A ver, volvamos a esta pequeña actuación. Hume, ¿qué me dirías sobre la idea de Dios? ¿De qué impresiones proviene la idea de Dios? ¿De qué experiencias proviene la idea de Dios? Claramente no la hay. Bueno, ¿qué dice Hume? Por eso digo, él piensa en el contraejemplo como más fuerte que se le puede dar, ¿no? Piensa se puede pensar como, bueno, a ver, alguien que me quiera discutir y me quiera ganar la discusión, ¿qué contraejemplo me va a dar? Me va a dar el contraejemplo de Dios. ¿Y yo qué le contestaría? Y esto es lo que le contestaría. La idea de Dios, en tanto que significa un ser, o sea, acá define Dios, ¿no? En tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente aquellas cualidades de bondad y sabiduría. O sea, ¿qué está diciendo? Más vale que se puede discutir más, pero está simplificando, que no está mal que simplifique, porque si no de Dios podemos estar hablando hasta pasado mañana. Pero digamos, en principio, define Dios como un ser infinitamente, vamos a anotar el símbolo de infinitud, ¿no? Dios es un ser infinitamente, dice él, inteligente, sabio y bueno, ¿no? Bien, inteligente, sabio y bueno. Entonces, ¿qué nos dice él? Bueno, ok. A ver. ¿Uno ha conocido personas buenas? Sí. Entonces, ¿tenés la experiencia de conocer personas buenas? Ok. ¿Uno ha conocido personas sabias en la vida? Sí, no un montón, pero bueno. Uno ha conocido personas sabias, o por lo menos uno ha leído libros de personas sabias. ¿Uno ha conocido personas inteligentes en la vida? Sí. Ok. Entonces, de haber conocido seres sabios en la vida, proviene la idea de ser sabio. De haber conocido seres inteligentes, proviene la idea de ser inteligente. Y de haber conocido seres buenos, proviene la idea de ser bueno. Entonces ahí tenés tres ideas. Tres ideas. La idea de un ser sabio, la idea de un ser bueno y la idea de un ser inteligente. A esas tres ideas las aumentás al infinito, que es una de las operaciones de la imaginación, el aumento, las aumentás al infinito, las mezclas, o sea, las combinas, que es otra operación de la imaginación, y ¿qué tenés? La idea de Dios. Entonces, uno tiene la experiencia de personas inteligentes. Uno tiene la experiencia, ¿qué quiere decir la experiencia de personas inteligentes? Haber conocido personas inteligentes. Uno ha conocido personas inteligentes, personas sabias y personas buenas. ¿Ok? ¿De eso qué te quedó? Uno ha conocido, repito, personas sabias, personas inteligentes y personas buenas. ¿De eso qué te quedó? La idea de un ser sabio, un ser bueno, un ser inteligente. Esas tres ideas las aumentás hasta el infinito. Las aumentás hasta el infinito. Las mezclas. ¿Y qué te queda? Te queda esta idea. La idea de Dios. Entonces, sería como el contraejemplo más fuerte posible la idea de Dios. ¿Qué hizo él? Él, bueno, queda a juicio cada uno si lo logró o no lo logró, obviamente, ¿no? Pero él lo que quiso acá es demostrar que incluso la idea de Dios proviene de la experiencia. No porque uno haya tenido la experiencia de Dios, sino porque la idea de Dios es una idea compuesta, justamente, es una idea compuesta, formada por combinación y aumento de tres ideas. La idea de ser sabio, ser bueno y ser inteligente, ¿no? ¿Por qué digo que simplifica el tema? Porque uno acá podría querer hacer la cosa más compleja, ¿no? Y decir, bueno, pero Hume, te salteaste algunas características de Dios. Dios es un ser todopoderoso, o sea, infinitamente poderoso, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Y si seguimos en la misma línea, el argumento de Hume se mantiene.
Porque uno ha conocido personas misericordiosas, uno ha conocido personas justas, uno ha conocido personas poderosas, aunque sea en la tele, pero uno las conoce. Entonces, de esas tres cosas se derivan tres ideas. Esas tres ideas las aumentas al máximo, las combinas con las otras tres que ya tenemos y seguís teniendo lo mismo. Y si seguís agregando rasgos, no sé, Dios es infinitamente bello. Bueno, lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos. La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente. En realidad, o sea, yo hice un poquito trampa, ¿no? Porque puse el ejemplo de conocer personas sabias, buenas. Él dice que en realidad me parece que llega a lo mismo por otro camino, que a mí me gustaba más. Él lo que dice es que nosotros conocemos inteligencia, sabiduría y bondad a través de nuestra propia mente. Entonces, como estas tres cosas son características de nuestra propia mente, aumentamos estas tres cosas, tenemos las ideas de estas tres cosas porque tenemos la experiencia de estas tres cosas por nuestra propia mente. Conocemos por nuestra propia mente lo que son estas tres cosas, las aumentamos al máximo, las mezclamos y tenemos la idea de Dios. Son dos caminos para llegar a lo mismo. No es muy relevante esto, por eso no me preocupa haber tomado un camino diferente. Repito, si entendieron cómo lo expliqué yo, les va a servir y ya está. Yo releo lo que dice Hume, que él sigue otro camino. Yo sigo un camino que a mi juicio es más claro, pedagógicamente hablando. La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente aquellas cualidades de bondad y sabiduría. Bueno, que yo lo expliqué a través de toda una vuelta más larga, pero me parece que más clara. Sigo, ahora sí, avanzamos. Podemos dar a esta investigación la extensión que queramos y seguiremos encontrando que toda idea que examinamos es copia de una impresión similar. Lo que está queriendo decir él acá es, bueno, y acá lo hicimos con Dios. Esto lo podemos hacer con lo que ustedes quieran. Lo que hicimos con Dios, ¿qué hicimos con Dios? Probar que la idea de Dios proviene, en última instancia, de la experiencia. Bueno, ¿lo podemos hacer con otras ideas? Sí, con las que ustedes quieran, dice él. Bueno, y miren lo que hace ahora. Es muy curioso lo que hace ahora. Aquellos que quisieran afirmar que esta posición no es universalmente válida, o sea, aquellos que piensen que... A ver, ¿qué hizo Hume acá? Él dijo, bueno, yo probé que incluso la idea de Dios proviene de la experiencia. Bueno, y esto que probé con Dios, dice Hume, vale para todos los ejemplos. Para la idea que ustedes quieran, vale. Pongan la idea que ustedes quieran y van a encontrar lo mismo, dice Hume. Esta demostración tiene validez universal, vale universalmente para todas las ideas. Vos tomás la idea que vos quieras y vas a poder demostrar que proviene de la experiencia. A lo cual él, miren lo que dice, aquellos que quisieran afirmar que esta posición no es universalmente válida, o sea, aquellos que quieran decir que mi pretensión de que este ejemplo se puede ampliar hacia todas las ideas, de que con todas las ideas va a pasar lo mismo, de que cualquier otra idea que sea con respecto a cualquier otra idea puede probarse que proviene de la experiencia, se puede demostrar que proviene de la experiencia. Aquellos que piensen que no es válido esto para todas las ideas, yo sostengo, dice Hume, que esto es universalmente válido, que para cualquier idea la que sea, se puede probar que proviene de la experiencia. Bueno, aquellas personas que sostengan que no, que alguna idea debe haber de la cual podamos demostrar que no proviene de la experiencia, aquellas personas que piensen que debe existir alguna idea que no provenga de la experiencia y que podamos dar la prueba de que no proviene de la experiencia, bueno, ¿qué les digo a esas personas? Aquellos que quisieran afirmar que esta posición no es universalmente válida ni carente de excepción, tienen un solo y sencillo método de refutación. Mostrar aquella idea que, en su opinión, no se deriva de esta fuente. Repito, mostrar aquella idea que, en su opinión, no se deriva de esta fuente. ¿Qué está diciendo Hume? Bueno, aquellas personas... Yo ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cualquier idea proviene, en última instancia, de la experiencia. Lo probé con todas las ideas, no, porque las ideas son infinitas, hay infinitas ideas. Entonces, pero aunque no lo haya probado con todas las ideas, yo sostengo que vale para todas las ideas. Que esto que probé esto que demostré vale para todas las ideas, dice Hume. Y aquellas personas que piensen que no, bueno, aquellas personas que piensen que no, tienen que venir y mostrarme una idea, aunque sea una,
que no provenga de la experiencia. Que venga y me lo muestre. Y lo deja ahí. Y sigue con el libro. No sé si se dan cuenta de lo que hizo. A ver, esto es algo así como decir, no sé, yo pienso que, no hay escritor argentino mejor que Borges. Y el que piense lo contrario, que venga y me dé un ejemplo de un escritor mejor que Borges y me lo demuestre. Me demuestre por qué es mejor que Borges. Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo me ocupé de agarrar a Borges, ¿no? De agarrar a todos los demás escritores argentinos y mostrar uno por uno que Borges es mejor que cada uno de ellos. ¿Hice eso? No. Usé la estrategia inversa. Yo digo que este es el mejor. Y si alguien piensa lo contrario, que venga y me demuestre que estoy equivocado. Esto es lo que está haciendo Hume acá. Yo demostré esto con Dios. ¿Vale para todas las demás ideas? Vale para todas las demás ideas, sí señor. Bueno, y aquel que piensa diferente, aquel que piensa que existen ideas que no se derivan de la experiencia, que no provienen de la experiencia, que venga y me lo pruebe. Que me muestre una idea, una sola, aunque sea la que sea, pero una, aunque por mínimo, que no provenga de la experiencia. Es lo mismo que el ejemplo que yo di de Borges. Bueno, este truquito, que lo pueden usar en las discusiones, si ustedes quieren, en las discusiones familiares, de pareja o lo que quieran, es un poquito, para mi gusto, no sé si sucio, pero ahí se roza con lo sucio, digamos, con la trampa. No es tramposo, pero más o menos. A ver, ¿cómo se llama lo que hizo Hume acá? Se llama desplazamiento de la carga de la prueba. Se los anoto. Bueno, decía, lo que hizo Hume ahí se llama desplazamiento de la carga de la prueba. El desplazamiento de la carga de la prueba es una técnica que forma parte de la retórica, ¿no? Entonces anoto acá esta palabrita. Retórica. La retórica es, digamos, la ciencia de ganar una discusión. Entonces, el desplazamiento de la carga de la prueba es una técnica que forma parte de la retórica. Que justamente, ¿qué consiste? A ver, primero veamos a qué nos referimos cuando hablamos de carga de la prueba. ¿Qué sería la carga de la prueba? La carga de la prueba es la obligación de probar lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces, si yo, supóngase, quiero convencer a alguien de que Dios existe, a alguien que sé que es ateo, y le digo, mirá, Dios existe por tal y tal razón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando a mi cargo la obligación de probar lo que digo, ¿no? Si yo doy un argumento convincente de la existencia de Dios y la otra persona sigue convencida de que Dios no existe, le toca a continuación al otro dar un argumento para probar que lo que yo digo es falso. Entonces, yo me ocupé de la carga de la prueba, a mi entender, probé lo que dije. Si el otro sigue pensando que yo estoy equivocado, a continuación le toca a él probar que yo estoy equivocado, ¿no? Entonces, la carga de la prueba en principio la tenía yo. Cuando termino de dar mi argumento, si el otro sigue en desacuerdo, a continuación le toca al otro probar lo que dar un argumento. Entonces, en una discusión la carga de la prueba se va desplazando. Primero la tiene uno, después la tiene el otro, la carga de la prueba. Después vuelve a uno, después vuelve al otro. No sé, otro ejemplo. Supónganse que yo digo, no sé, tal director técnico es el mejor director técnico que tuvo la selección, ¿no? ¿Por qué? Por tal y tal razón. Y discutiendo con otra persona, ¿no? De fútbol, supónganse. Entonces, la otra persona me dice, no es el mejor director técnico, porque perdió tal y tal partido clave. Entonces, yo primero me ocupé de probar lo que digo con argumentos. Después, el otro hace lo mismo. Y una vez que el otro terminó de probar lo que dice, me toca a mí probar lo que digo, o lo que viene a ser lo mismo, probar que el otro esté equivocado. Probar que yo tengo verdad o que el otro está equivocado es como lo mismo en una discusión. Entonces, la carga de la prueba va desplazándose, repito.
Primero me toca a mí probar lo que digo, después le toca al otro probar lo que dice, después me toca a mí probar lo que digo. Así hasta que alguno de los dos se canse o lleguemos a un acuerdo. ¿Qué hace acá Hume? Lo que está haciendo es desplazar la carga de la prueba. Entonces si yo digo, supónganse, quiero discutir sobre la existencia de Dios. Imagine que yo creo que Dios existe y otra persona cree que Dios no existe, ¿no? Y la otra persona me dice, Nieto, convéncete de que Dios no existe, porque Dios realmente no existe. Y yo le digo, ¿por qué pensás que no existe? Digo, fíjense que yo ahí podría haber tomado, ahí yo tenía dos opciones, suponiendo que yo creo en Dios, ¿no? Yo ahí tenía dos opciones. Una, dar un argumento para probar la existencia de Dios. Si yo hago eso, asumí la carga de la prueba. Asumí la obligación de probar, de dar una prueba de lo que yo digo. Pero yo no hice eso, no asumí la carga de la prueba, sino que la carga de la prueba se la desplacé al otro. Le devolví el saque y ahora el otro es el que tiene que laburar. Entonces yo la carga de la prueba se la desplacé de vuelta a él. Cuando le dije, ¿y por qué pensás que Dios no existe? ¡Pum! Tomá. Ahora vos trabajá en dar un argumento de que Dios no existe. ¿Se me entiende? Esto es desplazar la carga de la prueba. Es trasladar al otro la obligación de argumentar, de dar una prueba de lo que está diciendo. Y es lo que él está haciendo acá. Está diciendo, bueno, yo digo esto. Si alguien piensa diferente, que me dé algún argumento. Sócrates en su juicio hace algo muy parecido. Sócrates sin ponerme a hablar en detalle sobre el juicio, ¿no? Pero Sócrates dice en un momento, al principio del juicio, muchas personas dicen por ahí que yo soy un cosmólogo. No me voy a poner a explicar qué es un cosmólogo, no me apartaría mucho de la clase, del tema de la clase. Pero él dice, muchas personas sostienen que yo soy un cosmólogo. Bueno, quien alguna vez me haya escuchado hablar como habla un cosmólogo, que dé un paso adelante y hable. Y que lo diga, digamos, ¿no? Si alguien me escuchó hablar como un cosmólogo, que lo diga. O sea, ¿qué está haciendo él ahí? Está desplazando la carga de la prueba. Está diciendo, bueno, yo nunca hablé como un cosmólogo. Y en vez de tomar a su cargo la prueba, en vez de asumir la carga de la prueba, y decir, bueno, yo nunca hablé como un cosmólogo porque... Y tácate, se pone a argumentar. No hace eso. Dice, si alguien alguna vez me escuchó hablar como un cosmólogo, que lo diga. Incluso en una discusión súper banal, cuando vos decís, supóngase, no sé, ¿por qué pensás tal cosa? Y el otro te contesta, ¿y por qué no? Ahí te devolvió la carga de la prueba. Te devolvió la carga de la prueba. No asumió la obligación de probar lo que dice. Te está pidiendo a vos que argumentes vos lo que vos estás diciendo. Y bueno, el desplazamiento de la carga de la prueba es bastante útil. Acá a Hume le sirvió. Y en una discusión sirve, ¿por qué? Porque te sirve para cansar al otro. Entonces, cuando vos devolvés la carga de la prueba todo el tiempo, y le decís al otro, ¿y por qué no? ¿Te parece? ¿Tan seguro estás? Estás pidiéndole todo el tiempo al otro que argumente, ¿no? El otro puede ser muy bueno argumentando, pero el tema es que te cansa argumentar. Entonces, en algún momento puede que se canse. Y cuando uno se cansa y abandona una discusión, uno lo está dando por perdida. Entonces, te puede servir para ganar una discusión. Este texto no es una discusión en vivo y en directo, es un libro. Pero le sirve también, porque en un libro no te puede contestar el lector, ¿no? Entonces, acá está como medio la trampita. Si alguien piensa diferente, que lo diga. Bueno, no te lo pueden decir porque es un libro, no lo tenés enfrente a la persona con la que discutís. Bueno, entonces, aquellos que quisieran afirmar que esta posición no es universalmente válida ni carente de excepción, tienen un solo y sencillo método de refutación: mostrar aquella idea que, en su opinión, no se deriva de esta fuente. Entonces, si alguien piensa que estoy equivocado cuando digo que todas las ideas se derivan de la experiencia, que me dé un ejemplo de una idea que no se derive de la experiencia. ¡Pling! Desplazó la carga de la prueba.
entonces nos correspondería, si queremos mantener nuestra doctrina, producir la impresión o percepción vivaz que le corresponde. Entonces, ¿qué está diciendo la ley? Bueno, si alguien primero desplazó la carga de la prueba, ¿no? Entonces dice, ok, si alguien considera que existe alguna idea que no se deriva de la experiencia, que lo diga. Y si esto pasara, si alguien dijera esto, si alguien pudiera dar un ejemplo de una idea que no se deriva de la experiencia, entonces a mí me correspondería a continuación demostrar que sí, se deriva de la experiencia. Está como diciendo algo así está diciendo algo así como, bueno, y si alguien piensa diferente a mí, que me dé una prueba de por qué estoy equivocado. Y cuando me dé esa prueba, yo le voy a probar que el equivocado es él. Esto es lo que está diciendo. Seguimos leyendo. Eso fue el primer argumento, ¿no? Entonces, de lo que está queriendo probar es que todas las ideas se derivan de la experiencia. El primer argumento fue refutar el contraejemplo de Dios. Mostrar que aún la idea que aparentemente menos tiene que ver con la experiencia, que sería la idea de Dios, se deriva de la experiencia. Segundo argumento. En segundo lugar, si se da el caso, o sea, segunda demostración, en segundo lugar, si se da el caso de que el hombre, a causa de algún defecto en sus órganos, no es capaz de alguna clase de sensación quiere decir, o sea, la vista sería una sensación, un sentido quiere decir acá, no es capaz de algún sentido. En segundo lugar, si se da el caso de que el hombre, a causa de algún defecto en sus órganos, no es capaz de alguna clase de sensación, encontramos siempre que es igualmente incapaz de las ideas correspondientes. Lo que estoy diciendo es, si te falta algún sentido, alguno de los sentidos, no vas a poder tener las ideas correspondientes a las impresiones que ese sentido te otorga. O sea, si vos no tenés sentido de la vista, no vas a poder tener la impresión de las estrellas. Y por lo tanto tampoco vas a tener la idea de estrellas. No vas a poder tener la impresión de el atardecer. Y por lo tanto no vas a poder tener la idea del atardecer. No vas a tener la impresión de nube. Entonces no vas a poder tener la idea de nube. Si a vos te falta el olfato, no vas a poder tener la impresión de el olor de una rosa. Entonces no vas a poder tener la idea de olor de una rosa. No vas a tener la impresión de olor del limón. Entonces no vas a tener la idea de olor del limón. Si a vos te falta el gusto, no vas a tener la impresión de sabor de de una pera. Entonces no vas a poder tener la idea del sabor de una pera. Te van a faltar, por no tener ese sentido, te van a faltar las impresiones que ese sentido te otorga. Y en consecuencia no vas a poder tener las ideas que se derivan de esas impresiones. Eso es lo que está diciendo acá. Un ciego, dice él, no puede formarse idea alguna de los colores. Un ciego no puede imaginarse los colores. Entonces, como le falta ese sentido, le falta la impresión de rojo, la impresión de violeta, la impresión de amarillo, la impresión de verde. Entonces no puede tener la idea de verde, la idea de violeta, la idea de amarillo, etc. Un ciego no puede formarse idea alguna de los colores, ni un hombre sordo de los sonidos. Devuélvase a cualquiera de estos dos el sentido que les falta. Al abrir este nuevo cauce para sus sensaciones, se abre también un nuevo cauce para sus ideas. Y no encuentra dificultad alguna en concebir estos objetos. Entonces, si vos, un ciego de nacimiento, no puede tener la idea de rojo, la idea de azul, la idea de amarillo. Porque no tuvo nunca la impresión de rojo, azul y amarillo porque no tiene sentido de la vista. Si se le diera el sentido de la vista, entonces se podrían formar estas ideas en su mente. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo con respecto al sordo, etc. El caso es el mismo cuando el objeto capaz de excitar una sensación nunca ha sido aplicado al órgano. Un negro o un lapón no tienen noción alguna del gusto del vino. Entonces lo que está diciendo es algo así como lo siguiente. ¿Vieron cuando por más que no te falte el órgano en cuestión, si vos si el objeto en cuestión nunca entró en contacto con ese órgano tuyo, entonces no vas a tener la idea correspondiente a la impresión que produce ese objeto. Por ejemplo, si vos yo te quiero describir, por ejemplo, te quiero describir el olor del cedrón. ¿Sí? ¿Vieron el cedrón? La planta es un arbolito aromático, que aparte se puede hacer té muy rico con el cedrón. Bueno,
Yo te quiero describir el cedrón y te digo, tiene como un olor a limón, pero más suave. Bien. Ahora, si vos no conocés los limones, provenís de un país donde no existen los limones, entonces, que no debe existir ningún país del mundo donde no haya limones, pero bueno, imagínatelo. ¿Te serviría la descripción que te di del cedrón? No, no te serviría. No te serviría. ¿Por qué? Porque nunca un limón impactó en tu sentido del olfato ni tu sentido del gusto. Entonces no tenés la idea correspondiente, al no haber tenido la impresión de olor de limón ni gusto de limón, no tenés la idea de olor de limón ni gusto de limón. Entonces, está diciendo, bueno, gente que nunca probó el vino no tiene la idea del gusto del vino, porque nunca tuvieron la impresión del gusto del vino. Seguimos. Y, aunque hay pocos o ningún ejemplo de una deficiencia de la mente que consistiera... Bueno, el punto es que... ¿en qué consiste el segundo argumento? Dice el segundo argumento que cuando te falta el órgano de un sentido, no puedes tener las impresiones que ese sentido te otorga y por ende te van a faltar las ideas que provienen de dichas impresiones. ¿No es cierto? Lo mismo va a pasar con los sentimientos. Entonces, alguien que nunca se enamoró no tuvo la impresión, no tuvo la experiencia de estar enamorado. Entonces no va a tener la idea de enamoramiento. Entonces cuando se le hable de enamoramiento, o lea, no sé, un libro, una novela, ¿no?, donde tal personaje está enamorado, no va a entender por qué ese personaje se comporta así y hace lo que hace. Porque no tiene la idea de enamoramiento, porque no tuvo la experiencia de enamoramiento. De la misma manera que si a un ciego le cuento un cuento y digo, bueno, y apareció un monstruo verde, el color verde no se lo va a poder imaginar, no va a tener la idea de verde, porque no tuvo la impresión de verde, porque no tiene sentido de la vista. Lo mismo con el enamoramiento. Y a eso está queriendo ir ahora. Entonces, cuando arrancó el párrafo se ocupó de los sentidos, y ahora se va a ocupar de las emociones. Y, aunque hay pocos o ningún ejemplo de una deficiencia de la mente que consistiera en que una persona nunca ha sentido y es enteramente incapaz de un sentimiento o pasión propios de su especie, entonces está diciendo, bueno, y encontramos esto que encontramos con los sentidos, ¿no? Alguien ciego de nacimiento, sordo de nacimiento, ¿lo podemos encontrar con las emociones? Alguien que de nacimiento no pueda sentir el amor, no pueda sentir el odio, no pueda sentir el deseo, como que cuesta encontrarlo. Pero bueno, a ver. Y, aunque hay pocos o ningún ejemplo de una deficiencia en la mente que consistiera en que una persona nunca ha sentido y es enteramente incapaz de un sentimiento o pasión propios de su especie, sin embargo, encontramos que el mismo hecho tiene lugar en menor grado. Entonces está diciendo, bueno, aunque no exista algo equiparable aunque no exista en el plano de los sentimientos, ¿no?, algo equiparable a lo que hemos demostrado en el plano de los sentidos, en el plano de los sentidos es fácil probarlo, porque tenés el ejemplo del ciego de nacimiento, sordo de nacimiento. Y en el plano de los sentimientos, y es más difícil. Pero bueno, igual me las arreglo, dice Hume. Y dice, un hombre de conducta moderada no puede hacerse idea del deseo inveterado de venganza o de crueldad. Entonces, alguien que toda su vida fue súper tranqui, está diciendo Hume, está como queriendo buscar un ejemplo parecido al del ciego y el sordo, pero en cuanto a los sentimientos. Entonces, alguien que nació siendo una persona re tranqui y re zen, re hippie, nunca va a poder entender cómo alguien puede tener un deseo tremendo de venganza, tipo, no sé, Kill Bill. O sea, cuando mire Kill Bill no va a entender por qué a esa persona le pasa eso. ¿Por qué? Porque para entender lo que le pasa a Kill Bill hay que haber experimentado el deseo de venganza alguna vez en la vida. Porque el deseo de venganza es lo que mueve a la protagonista. Entonces, esta persona re zen, cuando lo vea, no va a entender qué le pasa a Uma Thurman en la película. Un hombre de conducta moderada, que es esta persona zen que yo estoy diciendo, un hombre de conducta moderada no puede hacerse idea del deseo inveterado. Inveterado quiere decir, ignoremos ese adjetivo, es complicado. Tengo ganas de ignorarlo. Un hombre de conducta moderada no puede hacerse idea del deseo inveterado de venganza o de crueldad, ni puede un corazón egoísta vislumbrar las cimas de la amistad y generosidad. Bueno, acá el ejemplo sería, no sé, Montgomery Burns, ¿no? Un corazón egoísta. Alguien como Burns nunca va a poder entender por qué alguien tiene un gesto de amistad con alguien, o por qué alguien puede ser generoso, dadivoso. ¿Por qué? Porque nunca experimentó el deseo
nunca experimentó la amistad, nunca experimentó la generosidad, nunca tuvo ningún deseo así. Entonces, estos serían como ejemplos en el plano de los sentimientos de lo que habíamos ejemplificado con la ceguera y la sordera. Es fácil aceptar que otros seres pueden poseer muchas facultades, que nosotros... Bueno, y acá vuelve a lo que serían los sentidos, ¿no? Y es interesante lo que dice. Es fácil aceptar que otros seres pueden poseer muchas facultades que nosotros ni siquiera concebimos. Por ejemplo, hay animales que tienen percepción infrarroja. Las víboras, creo, el tiburón también. Entonces tienen sentidos que nosotros no tenemos. Entonces, esos sentidos les producen ciertas impresiones. Si nosotros tuviéramos esos sentidos, tendríamos las impresiones correspondientes y las ideas correspondientes a esas impresiones. Pero no las tenemos esas ideas. ¿Por qué? Porque no tenemos esas impresiones. ¿Por qué? Porque no tenemos esos sentidos. Es fácil aceptar que otros seres pueden poseer muchas facultades que nosotros ni siquiera concebimos, puesto que las ideas de estas, las ideas formadas por las impresiones que esas facultades te producen, por ejemplo la percepción infrarroja, es fácil aceptar, o por ejemplo el murciélago, creo que tiene como una especie de radar, ¿no? Que para volar se guía como con una especie de radar que envía ondas, ¿no? Entonces, cuando esas ondas, perdón, estaba con el murciélago, creo que, no soy biólogo, pero creo que tiene como una especie de radar, repito. Entonces, como tiene una vista muy pobre, ¿cómo hace el murciélago para no chocarse con los objetos? Como que envía ondas, como lo hace un radar. Cuando esas ondas chocan en un objeto, van muy rápido, chocan en un objeto, rebotan, ¿no? Y el murciélago capta ese rebote. Entonces, si yo soy el murciélago y estoy volando hacia allá, envío mis ondas. Las ondas acá chocan y acá no chocan. Entonces, como chocan acá, rebotan. Y yo recibo ese rebote. Y ese rebote me dice que no tengo que ir por allá porque me voy a chocar. Entonces me desvío y voy por acá. Bueno, ese sentido no lo tenemos. Entonces, esas impresiones no las tenemos. Entonces, nunca vamos a tener las ideas que se derivan de esas impresiones porque no tenemos esas impresiones, porque no tenemos ese sentido. Bien. Es fácil aceptar que otros seres pueden poseer muchas facultades que nosotros ni siquiera concebimos, puesto que las ideas de estas nunca se nos han presentado de la única manera en que una idea puede tener acceso a la mente, a saber, por la experiencia inmediata y la sensación. Bueno, está. Y ahora le viene como un ataque de humildad a Hume en el siguiente párrafo. Porque nos dice: hay, sin embargo, un fenómeno contradictorio que puede demostrar que no es totalmente imposible que las ideas surjan independientemente de sus impresiones correspondientes. Entonces dice, bueno, ok, yo que vengo tratando de mostrar que todas las ideas provienen de impresiones. Bueno, pero yo encuentro una excepción, una sola, de ideas que no provienen de impresiones. Epa, ¿cuáles serán? Hay, sin embargo, un fenómeno contradictorio que puede demostrar que no es totalmente imposible que las ideas surjan independientemente de sus impresiones correspondientes. Creo que se concederá, sin reparos, que las distintas ideas de color que penetran por los ojos o las de sonido que son transmitidas por el oído son realmente distintas entre sí, aunque al mismo tiempo sean semejantes. O sea, ¿estamos de acuerdo? Dice Hume en que vamos con los colores, ¿sí? Del sonido, el sonido lo dejo a un lado, va a ser, después quizá lo retomemos, pero en principio es más fácil ejemplificar con los colores. Hume está diciendo, ¿estamos de acuerdo, gente, en que vos tenés diferentes colores? Cuando percibís esos colores tenés impresiones de esos colores y esas impresiones, de esas impresiones se derivan ideas, ¿no? Entonces vos tenés la impresión de rojo y de ahí se deriva la idea de rojo. Tenés la impresión de verde y de ahí se deriva la idea de verde. Tenés la impresión de azul y de ahí se deriva la idea de azul, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Ok. Si esto es verdad de los distintos colores, no puede menos de ser verdad de los distintos matices del mismo color. Entonces, si es verdad que tenés una idea de rojo porque hay una impresión de rojo, una idea de azul porque hay una impresión de azul, una idea de verde porque hay una impresión de verde, ¿no será verdad también que para los distintos matices de rojo tenés también diferentes ideas? O sea,
idea de rojo intenso, idea de rojo medianito, idea de rojo suavecito, idea de rojo muy muy suavecito. O sea, los distintos matices, ¿no? Así como esto que dijimos, cuenta con respecto a los diferentes colores, cuenta con respecto a las diferentes tonalidades de un mismo color. Sí, sí, eso es lo que está diciendo acá. Si esto es verdad de los distintos colores, no puede menos de ser verdad de los distintos matices del mismo color. Y entonces cada matiz, en este ejemplo cada tono de rojo, produce una idea distinta. O sea, cada tono de rojo le va a corresponder una idea diferente, independiente de los demás. Bien. La oración siguiente me la salteo para no complicar gratuitamente la clase. Y la otra también. Me salteo 2 oraciones. Bien, vamos más abajo. Supongamos, por tanto, una persona que ha disfrutado de la vida durante 30 años y se ha familiarizado. Atención a lo que dice acá. Supongamos, por tanto, una persona que ha disfrutado de la vida durante 30 años y se ha familiarizado con colores de todas clases, salvo con un determinado matiz del azul. Entonces está diciendo, imaginemos una persona que de 30 años de edad, que en sus 30 años de vida ya conoció todos los colores, excepto un tono de azul, que nunca vio. Supongamos, por tanto, una persona que ha disfrutado de la vida durante 30 años y se ha familiarizado con colores de todas clases, salvo con un determinado matiz del azul, que por casualidad nunca ha encontrado. Colóquense ante él todos los matices distintos de este color, excepto aquel. Entonces está diciendo, bueno, esta persona que vio todos los colores menos un tono de azul, ¿qué hacemos? Hagamos lo siguiente. Pongamos adelante suyo todos los matices posibles de azul, menos ese tono, todos los tonos de azul, o sea, no sé, con óleos haces todos los tonos posibles de azul, menos ese tono que nunca vio. Colóquense ante él todos los matices, o sea, todos los tonos, colóquense ante él todos los matices distintos de este color, excepto aquel, descendiendo gradualmente desde el más oscuro al más claro. Es evidente que percibirá un vacío donde falta el matiz en cuestión. Se va a dar cuenta de que hay un tono que te lo salteaste. Si le mostrás todos los tonos posibles de azul, menos el que nunca vio, cuando vea toda la gama de azules, se va a dar cuenta de que hay un tono de azul que está faltando. Es evidente que percibirá un vacío donde falta el matiz en cuestión. Y tendrá conciencia de una mayor distancia entre los colores contiguos en aquel lugar que en cualquier otro. Bueno, sigo. Pregunto, pues, si le sería posible con su propia imaginación. Él dice, bueno, y esta persona, ¿no? Imagínense que hay, no sé, invento, 5.000 tonos de azul. Bueno, le mostrás 4.999. Hay uno en el medio que falta. Ese que falta es el que nunca vio. ¿Se va a dar cuenta de que falta un tono de azul? Se va a dar cuenta de que falta un tono de azul. ¿Lo va a poder imaginar? ¿Lo va a poder visualizar en su mente ese tono de azul que falta? Hume dice, sí, lo va a poder visualizar en su mente. Pregunto, pues, si le sería posible, con su propia imaginación, remediar esta deficiencia y representarse, o sea, imaginarse, representarse la idea de aquel matiz, aunque no le haya sido transmitido por los sentidos. Porque nunca lo vio. Los sentidos nunca le transmitieron ese tono de azul. ¿Se va a dar cuenta que falta? ¿Se lo va a poder imaginar? Creo que hay pocos que piensen que no es capaz de ello. O sea, Hume dice, sí, se lo va a poder imaginar. Ese tono azul que falta, que nunca vio y que está faltando en la gama, se lo va a poder imaginar. Y esto puede servir de prueba de que las ideas simples no siempre se derivan de impresiones correspondientes. Entonces, esto prueba que sería como la única excepción a la regla. ¿Qué venimos diciendo? Que todas las ideas se derivan de impresiones. Bueno, esto sería la única excepción a la regla. La idea de determinado tono de un color que vos nunca viste. Vos te lo podés imaginar, podés tener la idea de ese tono de ese tono de azul o de ese tono de rojo, de lo que sea, aunque nunca lo hayas visto. Puede ser. Lo mismo con los sonidos. Por eso,
Si entendieron esto con respecto a los colores, con los sonidos es lo mismo, pero lo que haces es graduarlos de graves a agudos, ¿no? Entonces, encontré una excepción a la regla. ¿Y qué dice a continuación? Aunque este caso es tan excepcional que casi no vale la pena observarlo y no merece que, solamente por su causa, alteremos nuestro principio. Entonces, ok, encontramos la excepción a la regla, pero justamente es tan excepcional que no vamos a descartar la teoría que estamos defendiendo porque encontramos una excepción. Hume tiene este estilo, ¿no? Señores, ¿por qué tanto espamento? ¿Vale la pena tirar abajo toda esta teoría que estamos defendiendo? ¿De que toda idea se deriva de una impresión? ¿Por esta pavada? No. Sigamos. He aquí, pues, una proposición que no solo parece en sí misma simple e inteligible, sino que, si se usase apropiadamente, podría ser igualmente inteligible cualquier disputa y desterrar toda esa jerga que durante tanto tiempo se ha apoderado de los razonamientos metafísicos y los ha desprestigiado. Todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmente débiles y oscuras. Entonces, ahora que Hume dijo todo esto, arremete contra las ideas metafísicas. Una idea metafísica es, por ejemplo, alma. Otra idea metafísica puede ser conciencia. Otra idea metafísica puede ser la justicia en sí misma, la bondad. Son ideas metafísicas esas, ¿no? Justamente lo que sería, muchas de esas son ideas platónicas, en la filosofía platónica, que ya estudiaremos más adelante. Bueno, se le está agarrando con eso. Y está diciendo, gente, toda esa jerga, o sea, todo ese vocabulario metafísico, hay que desterrarlo. Hay que mandarlo al tacho de basura. ¿Por qué? Digo, ya se puede anticipar cuál va a ser el argumento que él va a dar, ¿no? Sí, justamente, para él, no, todas las ideas provienen de impresiones. ¿Qué pasa cuando alguien defienda una idea como puede ser el alma? ¿De qué impresión proviene esa idea? Si vos no podés encontrar de qué impresión proviene, entonces la idea que estás usando es una idea totalmente confusa. Y es mejor que no la uses. Esto es lo que está diciendo acá. ¿No? Todas las ideas, especialmente las abstractas, como alma, por ejemplo, son naturalmente débiles y oscuras. Entonces, cuando vos estés usando, repito, cuando estés usando ideas y no puedas demostrar de qué impresiones provienen esas ideas, es mejor que no las uses, porque son muy confusas. La mente no tiene sino un dominio escaso sobre ellas, o sea, nuestra mente tiene un dominio muy escaso sobre esas ideas, las abstractas. Tienden fácilmente a confundirse con otras ideas semejantes. Alma se confunde fácilmente con espíritu, se confunde fácilmente con la conciencia. Y cuando hemos empleado muchas veces un término cualquiera, y la verdad que alma, espíritu y conciencia son términos que aparecen todo el tiempo en la filosofía, cuando hemos empleado muchas veces un término cualquiera, aunque sin darle un significado preciso, tendemos a imaginar que tiene una idea determinada anexa. En cambio, todas las impresiones, es decir, toda sensación, bien externa, bien interna, es fuerte y vivaz. Los límites entre ellas se determinan con mayor precisión y tampoco es fácil caer en error o equivocación con respecto a ellas. Entonces, siempre es mejor ajustarnos a utilizar aquellas ideas que se deriven claramente de impresiones, porque las impresiones son fuertemente diferentes una de otra. Entonces, si las ideas que usamos son ideas que se derivan de impresiones, no nos vamos a confundir, no vamos a pillar afuera del tarro. En cambio, si empezamos a usar ideas cuyas impresiones correspondientes no son fáciles de localizar, entonces vamos a pillar afuera del tarro. Por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de alma, ¿no? O Dios, que sería otro ejemplo en este caso. Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea, o sea, se utiliza sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia, o sea, está medio enojado con los filósofos que se dedican a la metafísica, Descartes y compañía, y Platón, por ejemplo, está medio enojado con ellos. No tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea. Entonces, cuando pienses que la filosofía se está convirtiendo en algo muy confuso, donde ves que un filósofo utiliza ideas y vos te preguntas, ¿de qué está hablando? Pregúntate lo siguiente. ¿De qué impresión se derivan las ideas que está usando ese filósofo?
Si no puedes encontrar de qué impresiones se derivan esas ideas, entonces esas ideas no vale la pena que se las tenga en cuenta. No tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea. Y si es imposible asignarle una, porque puede ser que no encuentres ninguna impresión de la cual se derive esa idea. Esto serviría para confirmar nuestra sospecha. Entonces él está diciendo, sospechamos que hay muchos filósofos que usan ideas que no se derivan. Bueno, perdón, se me cortó la grabación cuando estaba diciendo que cuando un filósofo esté utilizando ideas que a uno le resulten confusas, lo que nos dice Hume que hay que hacer es preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea. Porque puede que no se derive de ninguna impresión, y en ese caso esa idea no hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y si es imposible asignarle una, bueno, lo que estoy diciendo, a veces es imposible a una idea asignarle una impresión. ¿Cuál sería la impresión de la cual se deriva? Cuando eso es imposible, cuando no encontrás la impresión de la cual se deriva, descartás idea. Esto serviría para confirmar nuestra sospecha. Al traer nuestras ideas a una luz tan clara, las ideas son más claras cuando se puede ver con facilidad de qué impresiones se derivan, de qué impresiones provienen. Al traer nuestras ideas a una luz tan clara, podemos esperar fundadamente quiere decir con fundamento, fundadamente alejar toda discusión que pueda surgir acerca de su naturaleza y realidad. Bueno, está. No se mortifiquen mucho con esa última oración. Bueno, vamos a la sección 3, que es muy cortita y no es muy complicada de explicar. La sección 3 se llama de la asociación de ideas. De la asociación de ideas. Y justamente de lo que habla en esta sección es de cómo las ideas se asocian, ¿no? Porque las ideas se conectan entre sí. Es un hecho que las ideas se conectan entre sí. Bueno, ¿cuáles son las reglas que gobiernan la asociación de ideas? Vamos a anotar esto entonces. Asociación de ideas. Bien. Entonces, existen tres principios que conectan entre sí las ideas. ¿Cuáles son esos tres principios? Son entonces asociación de ideas, ¿sí? Principios que gobiernan la asociación de ideas. Son tres, entonces, semejanza, ¿qué quiere decir semejanza? Quiere decir que una idea se conecta con otra idea que es semejante a ella. Por ejemplo, uno puede pensar mi sobrina, por ejemplo, al brócoli le dice arbolitos. ¿Por qué? Porque ve semejanza entre los brócolis y los arbolitos. Entonces, la idea de brócoli tiene semejanza con la idea de arbolitos, de árbol. Entonces, por eso ella le dice arbolitos. Entonces, ahí tienen una conexión entre dos ideas. La idea de brócoli, la idea de árbol. El ejemplo que da Hume es que una pintura conduce naturalmente nuestros pensamientos al original. Cuando vemos una pintura de algo, un dibujo de algo, pensamos en el original. Bueno, mi sobrina cuando ve el brócoli piensa en los árboles. Otro. Contigüedad. Contigüedad. Que algo es contiguo a otra cosa quiere decir que está al lado de esa otra cosa, ¿no? Entonces yo te digo, uña. ¿Sí? Cuando pensaste la palabra uña, en la idea uña, perdón, seguramente te imaginaste un dedo también. Bueno, porque la uña está pegada al dedo. Y yo no te dije dedo, yo te dije uña. Pero pensaste en la uña y en el dedo. Entonces, salvo que hayas pensado en una uña cortada, bueno, qué sé yo, de con el alicate. Bueno, no me refería a la uña cortada, me refería a la uña enterita. Entonces, la uña es contigua al dedo. Entonces, como la uña está pegada al dedo, al pensar en la uña pensás en el dedo. Entonces, ¿qué ejemplo da él de contigüedad? Dice, la mención de la habitación de un edificio, naturalmente, introduce una pregunta o comentario acerca de las demás. O sea, si pensás en una habitación de un edificio, pensás en las habitaciones de al lado. Es como si te digo,
el primer escalón de la escalera, ¿en qué pensás? O digo el primer escalón, ¿en qué pensás? En otro que está al lado. No pensás solamente en ese primero, pensás en que hay otros que vienen después. ¿Por qué? Porque son contiguos, ¿no? Y el tercero, entonces tenemos hasta ahora semejanza, contigüedad y causa y efecto. Causa y efecto. Bien, causa y efecto. Bueno, justamente me pasó en este edificio que una vez yo escuché a una persona gritando desesperadamente. Bueno, tenés la idea de grito. ¿En qué pensé yo? En que algo trágico estaba pasando. La idea de grito, la idea de una tragedia. Yo las conecté. Pensé, este grito es efecto de una tragedia. Salí corriendo para ver qué pasaba en el edificio. Bueno, por suerte no era ninguna tragedia. Era una persona que se había quedado encerrada en el ascensor y evidentemente tenía mucho miedo en estar encerrada en el ascensor. Y gritaba mucho. Gritaba como si lo estuvieran matando a hachazos esta persona. Yo salí corriendo con el corazón acá. Bueno, ok, entonces, al pensar la idea de grito desesperado, uno la asocia ¿con qué? Con tragedia. No sé, otra cosa, ¿qué puede ser? Por ejemplo, yo cuando vuelvo de Capital y salgo del subte y voy a tomarme el tren en Constitución, subo por las escaleras, ¿no? Y cuando veo un montón de gente en el hall, un amontonamiento de gente en el hall, yo digo, uy, Dios mío, ¿qué pasó con los trenes? Causa y efecto. Pienso, esto es el efecto de una causa. ¿Cuál? Que hay problemas con los trenes. Por eso toda esta gente está amontonada en el hall. ¿Sí? Bien. ¿Qué ejemplo da Hume? Si pensamos en una herida, difícilmente nos abstendremos de pensar en el dolor subsiguiente. O sea, sí. Bueno, el ejemplo que da es al revés. Yo di ejemplos de efectos, ¿no? Y a continuación puse la causa con la cual asociamos esos efectos. Él va por el otro lado. Piensa, está ejemplificando con la causa y a continuación nos dice el efecto. Entonces, si pensamos en una herida, si yo te digo, no, a fulano le pasó tal cosa, no sé. Se le clavó un fierro en el hombro. Enseguida pensás, ¡ah! Bueno, entonces, les hago de vuelta. Bueno. Se puede disculparme, ¿no? Sigo grabando clases y son las, para que vean, 22, 21 de la noche. ¿Vieron qué buen profesor que soy, no? Entonces, la causa sería el fierro en el hombro y el efecto sería el dolor. Entonces vos pensás, al pensar en la herida, pensás inmediatamente en el dolor. ¿Por qué asociaste esas dos ideas? La idea de herida y la idea de dolor. Por causa y efecto, por la relación de causa y efecto. Entonces, estos son los tres principios o reglas, llámenlos como quieran. No, llámenlos principios, que como lo llama Hume. Estos son los tres principios que gobiernan la asociación de ideas. ¿Está bien? O sea que las ideas no andan ahí perdidas por ahí haciendo lo que se les canta, sino que se asocian, se combinan según determinados principios. Y son estos tres los principios. Hume no deja de reconocer que esta listita de los principios que gobiernan la asociación de ideas es una lista en cierto modo abierta. Semejanza, contigüidad, causa y efecto. En cierto modo abierta, ¿no? Porque uno podría plantearse, hey, ¿no hay algún otro ejemplo? Él, por ejemplo, da el ejemplo de contrariedad. Si yo te digo alto, pensás en bajo. Si yo te digo frío, pensás en calor. Entonces él dice, bueno, la contrariedad no sería un principio de asociación de ideas, que cuando te digo una cosa pensás en el contrario. Y él, bueno, lo que dice como argumento es, sí, pero en realidad para mí que eso tiene más que ver con la idea de causa y efecto. Entonces, es lo que estoy diciendo es, bueno, se pueden proponer otros principios, pero si vos proponés más principios que estos tres, hay que ver si esos otros principios que proponés no se reducen a estos, ¿no? Y él lo que dice con respecto al ejemplo que acabo de dar es, por ejemplo, él dice, cuando dos objetos son contrarios, el uno destruye al otro. Entonces el frío destruye el calor y el calor destruye el frío. Entonces el frío es la causa de la aniquilación del calor. Si hace frío y prende una salamandra, viene calor. Entonces el calor aniquila el frío. Entonces esta aparente relación de contrariedad es en el fondo una relación de causa y efecto. El frío es la causa de la aniquilación del calor y el calor es la causa de la aniquilación del frío. Entonces el principio de contrariedad se reduce al principio de causa y efecto. Entonces lo que está diciendo él es, hay que ver si hay que agregar más, porque si agregas más hay que demostrar que eso que agregás no se reduce a estos tres. Para mí con estos tres alcanza, dice Hume. Bueno, y ya tenemos sección 2 y sección 3 de la investigación sobre el entendimiento humano. La vez que viene vamos con la sección 4.
Gracias por su infinita paciencia. Chao, nos vemos la próxima.